Y bueno, eso hizo que así como crecimos muy rápido, pues muy rápidamente nos empezó a ir muy mal. Después volví a cero, literalmente a cero. Vender el auto, volver a vivir a la casa de mis viejos. Es más, vendí mi iPhone. 6 meses estuve así, sin resultados. Y vimos una beta en ese momento, o como una oportunidad de decir, che, ¿por qué todo esto que aprendimos no lo aplicamos a Argentina? ¿No? Claro. O sea, porque el mercado estaba súper verde, o sea, no existía nada prácticamente en Argentina. Llega Chunas y llega Yo Te Cielo, o sea, las dos encima en el mismo mes, o sea, en el mismo mes, en octubre de 2021, pero Chunas, en esos primeros 3 meses, o sea, octubre, noviembre, diciembre y enero, digamos, si se quiere, 3 meses y 10 días, vendimos más de 30.000 unidades. Fue una locura. El primer año de Chunas, creo que, bueno, facturamos $1 millón más o menos. Ale, querido, ¿cómo estás? Bienvenidos al podcast. Bueno, lo presento un poco, gente. El invitado que les traigo hoy fue mi primer mentor, la persona que me enseñó a cómo crear una marca, cómo escalar una marca. Él en ese momento estaba full en una marca muy grande, metida, yo admiraba mucho y nada. Actualmente está también como consultor ayudando a marcas a escalar y demás, pero nadie mejor que él para presentarte y para contarnos quién es Ale Bayone. Bienvenido. Ok, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Un placer. Bueno, arranco contando un poquito sobre mí, ¿no? Arranca, contanos quién es Ale Bayone hoy en día, un poco tu historia si querés, así la gente... Ok. Bueno, yo hace 9 años ya más o menos que emprendo y hace 6, casi 7 que me dedico a lo que es 100% e-commerce. Hoy, digamos, soy fundador de varias marcas de e-commerce, por ahí la más representativa es Desate, ex Chunas, o sea, quizá mucha gente lo conoce por Chunas y no por Desate, pero bueno, en el medio hicimos un rebranding, probablemente después en el desarrollo de la charla podremos contar algo al respecto. Exacto. También tengo una empresa logística, una empresa de fulfillment, en donde ayudamos a otros e-commerce que quieren básicamente delegar su logística. Nosotros nos integramos a sus tiendas y cada vez que llega un pedido lo preparamos, lo despachamos, lo enviamos, o sea, hacemos todo. Absolutamente todo. Bueno, me ahorran los dolores de cabeza. Me ahorró varios dolores de cabeza. Claro, fuiste cliente incluso. Y full. Tengo clientes actuales de mi consultoría laburando con ellos y la verdad que nada, una locura. Y Lucas Lázaro, que muchos lo conocen, y otras personas también que han pasado por su logística. Contame un poco... Esto es quién sos hoy. Contame un poco la historia de quizás de vida antes del e-commerce, qué pasó y un poco tu historia resumida, lo que quieras contar. Tu historia de vida que yo algo conozco y es muy interesante. Okay. Bueno, buenísimo. Bueno, vengo por ahí de una familia, no sé si humilde, pero sí en donde la plata, digamos, siempre ha sido un problema. Mamá pensionada, papá jubilado, o sea, mis viejos, bueno, mi papá me tuvo de grande, ya como a los 60 años casi, o 50 y largos. Entonces, bueno, cuando a medida que yo crecí, mi papá ya casi que estaba jubilado. Y bueno, y yo recuerdo, digamos, como que en su momento la plata siempre era un tema de discusión, era un conflicto. Y bueno, desde chico como crecí con eso, yo siempre tuve la idea de que en mi vida no quería que la plata sea un problema. Y es por eso que de chico, digamos, ya tenía como una cierta mentalidad de alguna manera de querer emprender, de hacer algo diferente. Yo soy de San Lorenzo, soy de Santa Fe, o sea, es una ciudad que está cerquita de Rosario. Ahí va. Y bueno, fui a una escuela técnica, me recibí y en San Lorenzo ahí pasa algo, o generalmente en toda la zona, que es una zona como muy industrial, en donde hay muchas fábricas, hay muchas empresas que pagan un sueldo, digamos, que está bastante por encima de la media. O sea, quizá un técnico, o sea, una persona que recién arranca, ya cobra $2.000, que si bien no es una locura, está por encima, por ahí del promedio para alguien que, sobre todo, que recién arranca. Entonces, bueno, yo vengo de un lugar en donde desde chico me instalaron, digamos, la idea de que tenía que ir a una escuela técnica, recibirme. Y a la fábrica. Y ir a trabajar a la fábrica y como si eso me resolviera la vida, más o menos. Bueno, seguí, digamos, como ese paso a paso, fui a escuela técnica, me recibí, empecé a trabajar en una fábrica. Estuve trabajando 3 meses, pues te hacían un contrato por 3 meses.
Y en paralelo había empezado a estudiar construcciones, porque siempre, ya te digo, tuve como esa idea de hacer algo más, y mi idea en ese momento era como, bueno, en algún momento comprar un terreno, construir una casa, venderla, y después comprar otro, y más grande, y así es como... Era por el mundo del real estate, digamos. Mi idea del emprender iba por ahí en ese momento. Y bueno, nada, muy rápidamente me choqué con el primer como golpe de realidad, digamos, si se quiere, que fue que a los 3 meses de estar trabajando en la fábrica, me acuerdo que yo entré el 1 de enero, literal, o sea, terminé la escuela en diciembre y el 1 de enero entré a trabajar. El 31 de marzo se vencía el contrato y yo creía, digamos, que me lo iban a renovar, que iba a seguir laburando ahí, porque digo, che, hice todo medianamente bien. Y bueno, nada, el 31 de marzo me llamaron, me dijeron que ese era mi último día, que hasta acá habíamos llegado. Fuerte. Bueno, fue fuerte porque en ese momento incluso, nada, yo había, ya te digo, en ese momento con 18, 19 años, ganando $1.500, $2.000 por mes, los primeros sueldos, me acuerdo que agarré y me compré un auto. Ahí va. En realidad, ni siquiera, porque no me alcanzó, digamos, para sacar, sino que, mirá lo mal y lo mal por ahí financieramente, que saqué un crédito también. La mitad de ese crédito lo usé para comprarme el auto. Ajá. Y la mitad se lo di a mi vieja porque en su momento estaba queriendo armar como un almacén, un emprendimiento de comida, roticería y demás. Ahí va. Entonces yo creyendo de que iba a seguir laburando. Claro. Bueno, rápidamente me encontré con que no iba por ahí. Entonces, bueno, me encontré en una situación en donde ya empecé a tener como mi primer deuda. O sea, con los 3 sueldos no te dio para pagar esa deuda, entonces estabas con la presión de decir, estoy endeudado, algo tengo que hacer ahora. Estoy endeudado, no me faltaba por ahí mucho para pagar, pero rápidamente salí a buscar, digamos, como otro trabajo y empecé a buscar algo ya relacionado a la construcción, que era lo que yo estaba estudiando. Bueno, empecé a trabajar en una fábrica de aberturas de aluminio, que a priori yo fui como para hacer una entrevista para entrar a la fábrica. Tuve una entrevista con un dueño, al otro día con el otro dueño. Evidentemente algo por ahí vieron y me ofrecieron entrar en la parte comercial. Bien. Yo lo que hacía es básicamente presupuestos. Vos querías construir tu casa o un edificio o lo que sea, bueno, yo cotizaba, presupuestaba lo que eran las aberturas en ese momento. Ahí va. Bueno, ahí estuve trabajando 2 años y medio, más o menos, en donde me fue muy bien, crecí mucho, o sea, tuve la suerte de tener al lado, como al gerente de ventas y a uno de los fundadores, que era el que llevaba la parte comercial. Claro. Y yo siempre digo que, bueno, ellos dos fueron como... no sé si grandes maestros, pero claro, sí, personas desde las cuales aprendí un montón, aprendí muchísimo. Y yo en paralelo a eso seguía estudiando construcciones. ¿Qué pasa? Mi día en ese momento era de 8 de la mañana a 6 de la tarde trabajar en este lugar. A las 6 de la tarde me tomaba el colectivo de San Lorenzo a Rosario para ir a la facultad. Hasta las 11 de la noche, que me tomaba el colectivo de vuelta hasta San Lorenzo, volvía a mi casa a las 12 de la noche. Así estuve 2 años. Una locura. O sea, no tenía vida. Era literalmente de las 8 de la mañana a las 12 de la noche trabajando y estudiando. Hasta que 2 años después, una clienta de ese momento del lugar en donde yo trabajaba me dijo que si quería escuchar una propuesta de negocio, que ella trabajaba para una empresa de Estados Unidos, como algo así. Ahí va. O sea, a mí algo me despertó de alguna manera. Siempre fui, bueno, de vuelta, siempre tuve esta idea como del emprender, de hacer algo más. Y dije, bueno, ¿por qué no escucharlo? Claro. Bueno, cuando fui, era un proyecto, digamos, de estos multinivel, o sea, network marketing, no sé por ahí si marketing sabes. De afiliados. Marketing, no es marketing de afiliado como tal, pero era una empresa de Estados Unidos que vendía productos de cosmética, productos de belleza, pero lo hace como con red de mercadeo, lo hace como a través de... Personas que andan dando puertas, venden por WhatsApp, o sea, vender por todos lados y llevarte una comisión. Exacto, digamos, pero vos tenías la posibilidad de construir también como un equipo y comisionar por todo ese equipo. Claro. Bueno, yo vi algo, me llamó la atención, dije,
esto, por primera vez estoy viendo, digamos, que existe también como un estilo de vida diferente, porque me lo contaban y el que me lo contaba era un contador que había trabajado en una empresa gigante y había renunciado a su trabajo y ahora estaba viajando por el mundo. Claro. Era como el el sueño del pibe, ¿viste? Sí, Como, dije, bueno, o sea, no tengo demasiado para perder. Bueno, en realidad sí, porque había que invertir para poder. O sea, tenías que comprar los productos para poder como comenzar. Era como un e-commerce, pero vos lo vendías en el puerta a puerta y sin publicidad. O sea, lo vendías personalmente. No se podía hacer lados. publicidad, ya estaba prohibido la publicidad porque era como competencia desleal. Ahí y en va. ese momento no existía el e-commerce, pero ahora te voy a contar algo que fue como mi primer también como contacto de alguna manera con el e-commerce. Sí. Y es que, claro, o sea, la forma de vender era como más tradicional hasta ese momento. Era como, che, tengo, no sé, le hablo a mi mamá, le hablo a mi tía, a mi prima, a gente, hago reuniones. Era como todo muy, muy, muy tradicional, muy en boca. Y bueno, en ese momento estaban empezando como a aparecer un poco las redes, o sea, se estaba como la gente usando mucho más ya, esto estoy hablando de 2018, claro. Más o menos 2017, 2018. Bueno, ¿y qué fue? Este fue como mi primer contacto con el e-commerce, porque lo que empezamos a hacer fue, bueno, empezar a, en su momento Instagram no te restringía el seguir cuentas. Claro. Entonces dije, ¿yo cómo puedo generar tráfico de alguna manera si no se puede pagar publicidad? Bueno, ahí armado como de alguna manera un sistema en ese momento en el que vos cada 20 minutos podías seguir, no sé, a 50 personas, una cosa así. Entonces vos en el día terminabas siguiendo, no sé, a 1000 personas, de esas 1000 personas 100 te devolvían el follow. Claro. Entonces eran 100 personas que conocían de alguna manera tu marca, tu emprendimiento, los productos que vos estabas vendiendo. Claro. Y después era, bueno, nutrir con contenidos, subir muchos reels, muchas historias. Y se prospectaban esas gente. Y a través de eso, claro, la gente nos empezaba a preguntar y por DM de Instagram en ese momento cerrábamos las ventas. Yo me acuerdo, la gente nos pasaba los datos de la tarjeta, porque claro, no existía el e-commerce como tal. Claro. Entonces la gente nos pasaba los datos de la tarjeta y nosotros le hacíamos la compra y compraba y el producto ya le llegaba a la casa. Eso era una locura. Total. Bueno, con este proyecto, digamos, lo hice durante 2 años y medio, me fue muy bien. Me pude como independizar, o sea, a los 3 meses me pasó de que ya estaba generando 3-4 veces más de lo que generaba en mi trabajo. Ah, te fue bien realmente. Me fue muy bien, muy bien. Así que, bueno, decidí renunciar a mi trabajo. Si bien me gustaba mucho, realmente era algo que me gustaba, ya no tenía sentido porque yo en un trabajo laburaba 10 horas y ganaba 3 veces menos que en el otro, que lo hacía desde las 6 de la tarde que salía de trabajar a las 12 de la noche y ya ganaba 3 veces más. Dejé la facultad porque como en ese momento no podía dejar de trabajar para emprender y no tenía tiempo porque literalmente estaba todo el día o trabajando o estudiando, dejé de estudiar, que me faltaba 1 año, pero dejé de estudiar también porque no me encontraba, o sea, justo ese era el año de empezar a hacer las prácticas y demás, y como que no te gustaba lo que estabas haciendo. No me gustaba, me di cuenta que no era por ahí, y sí, al contrario, me había gustado toda la parte comercial, de venta, marketing y demás. Así que bueno, dejé de estudiar y en ese momento empecé entonces con el emprendimiento. A los 3 meses dejé mi otro trabajo y me dediqué 100% a eso. ¿Y después eso lo hiciste por cuánto tiempo? ¿Por 2 años? Por 2 años, 2 años y medio, que fue como mi primer gran salto, digamos, si se quiere, porque, bueno, llegué a comprarme mi primer 0 kilómetro, a mudarme en ese momento estaba en pareja, bueno, nos pudimos mudar, independizar, en departamento, viajé por el mundo, conocí más de 20 países con 23 años. Ahí va. Bueno, nada, me fue muy bien, pero así como me fue muy bien y crecí muy rápido, ahí fue cuando conocí a Andy incluso, que después seguramente lo... En la misma empresa. Andy era parte de mi equipo, o sea, a través de un amigo, ese amigo conocía a Andy y bueno, yo sumé a mi amigo sumó a Andy y así fue que nos conocimos. Y Andy, le viste una chispa a Andy. Sí, no sé si es que le vi una chispa, pero le fue muy bien, a él también. Entonces empezamos a compartir viajes, empezamos a compartir eventos, empezamos a compartir mucho tiempo y nos terminamos haciendo amigos, digamos. Total. Así que bueno, pero así como nos fue muy bien, después muy rápidamente nos empezó a ir muy mal. Ok. ¿Cambió la lógica del consumo? ¿Qué pasó ahí en el medio? Yo no diría que cambió la lógica del consumo, sino que
yo estaba, o sea, es un negocio que por ahí es muy emocional, en el que si vos no estás bien, muy difícilmente podés convencer al otro. los resultados te acompañan. Claro. Es como que tu equipo se da cuenta que vos no estás bien. Y bueno, yo en ese momento estaba atravesando como un momento de pareja, en donde, bueno, llevábamos 5 años de relación, no estábamos bien. Lo único que venía como sosteniendo más o menos la relación era que hacíamos un negocio juntos. Claro. Y bueno, como que todo eso se vio reflejado de alguna manera en el negocio. Nada, nos caímos de alguna manera muy rápido. Y en ese momento tomé, como me acuerdo, que una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque era terminar una relación de muchísimo tiempo, soltar el negocio, digamos, que me había dado todo un lo más montón de importante cosas, en tu vida. y era vender el auto, volver a vivir a la casa de mis viejos, o sea... vendiste el auto y te volviste a lo de tus viejos, todo. Pero porque con esa caída fuiste con esa gastando caída ahorros. Empezamos, claro, o sea, patiné mucha guita también. Okay. No en boludeces, pero viajamos mucho, sí, es verdad, viajamos mucho. Y bueno, eso hizo que así como crecimos muy rápido, bueno, después volví a cero, literalmente a cero, me había quedado. Es más, yo tenía en ese momento, bueno, tenía un iPhone y la Mac, vendí mi iPhone. O sea, no vendí la Mac porque yo sabía que era como mi herramienta de trabajo, la que de alguna manera me iba a sacar de esa situación. Ahí va. Bueno, volví a vivir a la casa de mis viejos y me acuerdo que o sea, tenía dos opciones. O volvía a laburar bajo relación de dependencia o buscaba algún otro proyecto, algún otro emprendimiento que me permita... volver a construir, básicamente. Y yo no quería saber nada con la relación de dependencia porque ya había conocido, digamos, como todo las ventajas o los beneficios del emprender, del manejar mis horarios, de viajar, como esa libertad que experimentás cuando emprendés. Una vez que lo vivís es muy difícil ir atrás. Una vez que vivís vivir solo también es muy difícil volver a lo de tus viejos. O sea, 100%. Una presión absoluta tuya en ese momento de decir seguramente... lo que sea, menos laburar y tengo que meterle y irme ya de acá y es como que sí, 100%, total. 100%. Y ahí cómo llegás al e-commerce, cómo se dio eso de decir, yo veo una foto tuya, la famosa foto que vos tenés, que tenés como un mapa dibujado en la pared, una pared azul, es más o menos en esa línea temporal, digamos. Es exactamente en esa línea temporal porque en ese momento es cuando estoy viviendo en la casa de mis viejos. Ahí va. ¿Qué pasa? Bueno, somos 7 hermanos. Bien. Y bueno, en mi casa tenía 2 habitaciones. O sea, en una mi mamá y papá y siempre 1 o 2 hermanos, el salón más chiquito. Y después en la otra, el resto todo amontonado. O sea, igual no llegamos a vivir como los 7 juntos. Claro. O sea, porque bueno, ya cuando el más chiquito nació, la más grande por ahí, no la más grande, pero uno de los más grandes, ya se había ido y así. Claro. Pero sí siempre fuimos muchos para la casa que de alguna manera teníamos, y no solo eso, sino que, bueno, en mi casa, nada, cuando, o sea, no teníamos computadora, se llovía, claro. Nada, como mucho quilombo, digamos. Entonces yo me acuerdo que cuando empecé a emprender de alguna manera y que empezaba a tener como llamadas y demás, me acuerdo que había pintado una pared de mi casa, o sea, ni siquiera una pared, o sea, una parte de la pared de mi casa de blanco, y le había pegado un mapa negro, y eso era el fondo de mis videollamadas, o sea, ese era el fondo para que esté algo prolijo. Para que esté prolijo, como para decir, che, bueno, si tengo que crear contenido, no sé, tengo un lugar por lo menos como para hacerlo, lo que sea. Y en ese momento fue donde dije, bueno, algo tengo que hacer, y empecé a buscar, o sea, creo que muchos que puedan estar viendo este video se van a sentir identificados porque busqué la típica pregunta de cómo generar ingresos por internet. ¿Cómo hacer dinero online? Sí, literalmente, sí. O sea, busqué eso y así fue que di. Lo primero que me acuerdo que vi es que era algo que podías vender como con Amazon FBA o con eBay en su momento. Eso fue como el primer contacto, pero no llegué como a hacer nada. Y ahí, empezando a indagar y a ver YouTube y demás, en ese momento no había prácticamente contenido. O sea, no había gente como hoy por ahí hay un montón de gente que por ahí enseña. En el momento que yo arranqué con vos, tampoco había. Y esto estoy hablando hace 2 años, menos de 2 años. Tal cual. Literal. Bueno, imagínate en ese momento. Sí, una locura. O sea, menos que menos. Sí. Pero bueno, sí yo di con una formación
de Bruno Sanders, no sé si lo conoces, es No un lo tengo. español Ahí va. que, palabra santa para mí, o Ahí sea, va. crack, muy, muy crack Bruno. Ahí va. Bueno, yo en ese momento tenía, no sé, 23 años, 23, 24 años, no mucho más que eso, y él era más chico que yo, o sea, tenía, no sé, 20 años. Bien. Y el chabón, estaba haciendo fortuna, me acuerdo, haciendo dropshipping, y era muy bueno explicando. O sea, tenía un muy buen producto, una formación que valía, no sé, 700, 800 dólares, que obviamente yo en ese momento no estaba en condiciones de pagar 700, 800 dólares, así que esto no estaba bueno, pero bueno, la conseguí como pirateada. Un saludo a Bruno y mil disculpas. No, igual después tuve la oportunidad de conocerlo, de pagarle una llamada. Bien. O sea, como que... Le retribuiste un poco. Le retribuí un poco, pero bueno, era lo que había, Bruno. Nada, o sea, claramente no podía, así que creo que me salió, Bien. no sé, 10, 15 dólares. Claro. Había comunidades de gallegos que hacían esto. Claro. Agarraban como cursos, formaciones y las vendían por nada. Y bueno, me acuerdo que esa primera formación la vi en 2 días, 3 días. Claro. O sea, tuve literalmente... ¿Te fumaste todo el todo curso junto, grabado? sí, Ahí va. 100%. Y bueno, empecé a aplicar, empecé haciendo dropshipping afuera. Bien. Vendí en Estados Unidos, vendí en Chile, en Brasil y algún que otro En país general. más seguramente, pero probando. 6 meses estuve así, sin resultados, no sin beneficio, digamos. Claro, O sea, hacías un poco de plata, la perdí en otro testeo. exacto. O sea, y el salí famoso- derecho. Vamos a decir, salí Claro. derecho, pero hice experiencia. O sea, a mí como me gusta verlo como que hice experiencia gratis, Claro. básicamente, porque no perdí plata, tampoco gané, pero aprendí un montón. Es muy buena mentalidad. Eso también decirle gente, o sea, tengo muchos alumnos, clientes, gente que me habla que dice, no sé, perdí plata o lo que sea en este testeo. Cada vez que ustedes invierten, gente, así no haya un beneficio o se hagan empatados, están ganando experiencia, están ganando un conocimiento, digamos. O sea, nada, hay que valorizar eso. Y más si salís derecho, es experiencia gratuita. Así que muy bueno eso. 100%. No Bueno, sé qué tenés para hacer un paréntesis ahí en esa parte. Nada, las personas por ahí en el primer testeo ya buscan una rentabilidad. Primer mes de la marca me fue mal, el e-commerce no es para mí, o sea que... 100%. Bueno, justamente el otro día hablaba de eso, o sea, de que muchas veces somos como muy injustos, si se quiere, como con el e-commerce o con el emprender en general. Porque si vos lo comparás con el modelo tradicional, en donde, no sé, estudiás en una facultad, estudiás en una universidad, son mínimamente 3, 4, 5 años de carrera para recién, una vez que te recibiste, salir a buscar trabajo y que te paguen por Claro. tu tiempo, ¿no? Claro. O sea, pero le dedicaste 5 años de tu vida, o 3 o 4, pero digo, Encima, que sale una fortuna. Si vos lo comparás con una mentoría, Que sale al una año en la fortuna. universidad es una fortuna. ¿y por qué digo que es como muy injusto? Porque Sí. digo, viniendo como de ese mundo, lo tenemos súper naturalizado. Sí, está Sí. bien, o sea, tengo que estudiar 3, 4, 5 años, me tengo que formar, que está bien, o sea, yo considero que está bien. Claro. Solo que somos muy injustos con el emprender, porque empezamos algún negocio, empezamos a aprender alguna habilidad, y si no tenemos resultado el primer, el segundo o el tercer mes, ya lo queremos tirar todo a la mierda porque creemos que o no funciona o lo que sea. No, total. Cuando no es la lógica. O sea, la lógica es que vos claramente hay un proceso, digamos, de aprendizaje, hay un proceso que todos tenemos que transitar. Y creo que hay una falsa expectativa, y esto está como muy dado, creo que por la vorágine un poco de hoy de las redes sociales y de mostrar resultados, y que todos te muestran la parte linda, te muestran y no te muestran la mierda, que todos tenemos mierda, No, total. solo que, o sea, algunos eligen mostrarla, otros, o sea, la gran mayoría no. No. Entonces Sí. la gente se queda con que todo es color de rosa y todos vemos que en redes la vida del otro parece perfecta, cuando seguro tiene un montón de quilombo como todos los tenemos. Claro. Entonces creo que eso le hizo como mucho daño de alguna manera y generó esta falsa expectativa de que nos podemos hacer millonarios de la noche a la mañana, y eso no pasa, y no pasa en ningún modelo de negocio. No, el que te total. dice eso es porque te está mintiendo. Sobre todo, o sea, sí es un modelo de negocio, vamos a decir, rápido de alguna manera, en el que vos posicionás tu marca, pegás un producto, una oferta y podés hacer mucha plata, pero hay muchísimo laburo detrás, estrés, logística, stock, proveedores, muchos quilombos. 100%. Y también la gente idealiza y ve facturaciones, y hay veces que nosotros sabemos que estamos en el negocio
que no gana un mango esa persona, o hay facturaciones truchas, o no entregan los pedidos. Hay un montón de cosas que están nefastas detrás en muchos negocios, y vos ves lo lindo, lo afuera, que se compró el auto, que facturó esto, facturó lo otro. Y yo he conocido gente, incluso a muchos mentores o personas que tienen un auto en base a no entregar pedidos o entregar un producto malo, digamos. Entonces, no está bueno idealizar y está bueno, como dice Ale, ser justos. Y si vos estás dispuesto a dar 3 años a una facultad, plata, tiempo, energía, para recién después ver qué onda si conseguís laburo y hacer un mango, mínimamente lo mismo al e-commerce o a cualquier cosa que quieras hacer. 100%. O un año, no hay chance que un año dedicándole. Hasta incluso menos. Pasa que hablar de tiempo es por ahí muy relativo, difícil y relativo, porque no todos tenemos los mismos tiempos, no todos le vamos a dedicar el mismo esfuerzo. Pero sí creo que lo podemos medir más en, no sé, en cantidad de testeos, si se quiere. Bien. Y ahí está la diferencia en cuanto también en qué tan rápido aplican. Porque o sea, nosotros tenemos casos en donde a lo mejor el primer producto que testearon dieron con un winner. Pero eso pasa una vez cada tanto, o sea, es 1 en 100. Sí. No es el normal. El normal es que tenga que testear hoy, ya 2026, y que tenga que testear mínimamente 5, 10, 15 o 20 productos. No, dependiendo. Claro. A ver, no es que no vas a tener una venta antes de por ahí el producto 5 del producto, y a lo mejor sí, pero no vas a tener ese winner que probablemente te va a traer resultados que te puedan llegar a impactar fuerte económicamente. Sí, es una señal, si vas por buen camino, que hacer un testeo capaz ir a pérdida o empatado, pero tener un par de ventitas, tener unos carros, tener unos pagos iniciados, tipo algo de señal. Si no tenés nada de señal, no es por los productos o la oferta, algo estás haciendo mal en 100%. En los anuncios, en la tienda, o sea, no. Todos los productos a mí no me han funcionado, por ahí he tenido 2 ventitas a pérdida, pero no sé cómo vos lo ves a eso. 100%. Bueno, a mí me gusta como laburar mucho esto de la expectativa, de que vean el primer, el segundo, el tercer mes, o sea, lo vean como experiencia, o el primer, segundo, tercer testeo, o sea, que no pretendan que su primer producto que testeen va a funcionar, claro, sino que lo piensen como que están haciendo experiencia, que están aprendiendo, que es parte del proceso, que cada testeo que hacen aprendí algo, y el próximo testeo va a ser un poquito mejor, y el siguiente va a ser un poquito mejor, y así, a medida que va pasando el tiempo, voy ganando experiencia, me voy acercando al resultado que estoy buscando. La diferencia entre el que tiene resultado y el que no tiene resultado es que el que no tiene resultado porque tiró la toalla en el camino. El que lo siguió intentando, o sea, son todos los que vos ves que hoy tienen resultado. O sea, porque ninguno de los que hoy tiene resultado tuvo un camino fácil probablemente. Todos tuvimos piedras en el camino, todos tuvimos quilombo que resolver, deuda muchas veces en el medio. Digo, o sea, es parte. 100%, me gusta eso. Yo, gente, antes de pagarle a Ale, me acuerdo que tuve muy buenos meses en e-commerce, me fue bien de entrada, y después tuve 3 meses, todos los días, 24 horas haciendo testeos, que no pegaba nada, y me faltaba información. Eso también. Yo creo que la gente que le va mal, y la diferencia entre el que le va mal y el que le va bien, es dejar el ego a un lado y reconocer cuando uno le falta información muchas veces o algo. Y me acuerdo que fue literal. Acceder a tu consultoría, aprender de vos, y creo que hicimos 2, 3 testeos y ya era el ganador. O no, creo que tenía un producto que era bueno y yo, como me faltaba información, sabía cómo escalarlo bien, y ya arranqué y aprendí enseguida, y después fue otro más ganador todavía. Así que nada, gente, eso, paciencia y tener humildad también de poder saber cuando te falta información o necesitas aprender algo y poder pagarlo. La gente, siento que hay mucha creencia limitante con pagar una consultoría, y de vuelta, es la congruencia. Vos estás dispuesto a poner, no sé cuánto es una carrera universitaria, no sé, $500,000, qué sé yo. No creo que tanto. Bueno. $100,000, no sé, pero hay universidades que $1,000 al mes pagan, $500 al mes pagan, y si vos lo medís en los 5 años, probablemente sean decenas de miles de dólares, y además los gastos en transporte, esto, lo otro. Y acá estamos hablando de que alguien que te enseña a crear un negocio y demás, es muchísimo menos que eso. Aprendés más rápido, generás dinero desde un inicio y te da un tipo de atención 1 a 1 que en el mundo no existe y nunca
existió. Así que sigamos un poco, si querés, con la línea temporal de... nos fuimos un poco por las ramas, pero estábamos en... esos 6 primeros meses haciendo dropshipping. Exactamente. Bien, estamos en 2019. Ahí va. Antes de la pandemia. Fue de julio, exacto, fue de julio a diciembre del 2019, más o menos. En enero, y a todo esto, en ese periodo, Andy le había pasado exactamente lo mismo que a mí. O sea, le había ido muy bien con el otro negocio y se había ido a pique. Entonces también estaba en esto de, che, o vuelvo a laburar bajo relación de dependencia o encuentro algo para emprender. Yo cuando consigo esta formación se la paso y le digo, che, mirá, amigo, yo estoy haciendo esto, fíjate si te gusta, si te sirve. Bueno, él por su cuenta lo vio y lo empezó a aplicar y empezó a hacer también dropshipping afuera. Ahí va. Bueno, pasaron 6 meses y dijimos, che, bueno, ¿por qué no nos asociamos? Lo que vos aprendiste más lo que yo aprendí. Y de última, nada, no sé, creo que puede sumar. Nos llevábamos muy bien, ya éramos amigos. Y vimos una beta en ese momento, o como una oportunidad de decir, che, ¿por qué todo esto que aprendimos no lo aplicamos a Argentina? ¿No? Claro. O sea, porque el mercado estaba súper verde, o sea, no existía nada prácticamente en Argentina. Sí, me acuerdo que cuando 2020. Cuando yo arranqué 2024, creo final de 2023... Incluso ahí la gente era testeo en Colombia, testeo en México, tipo no se usaba o la gente no veía posible, ni me imagino donde vos estabas. Pero ¿por qué pasaba eso también? Pasaba eso un poco por el contexto país, si se quiere. O sea, Argentina era un país jodido. Claro. O sea, ¿por qué? Por el cambio de divisa, digamos, o sea, por el dólar, el tipo de cambio, el problema con las importaciones. O sea, vos no podías hacer dropshipping en Argentina, porque los productos no llegaban nunca. Tenía que ser sí o sí producto de proveedor local. Tenía que ser producto de proveedor local o importar algo que puedas importar, rezar que ingrese y recién ahí, bueno, venderlo. Claro. Entonces, vimos la beta, dijimos, che, acá hay una oportunidad, un océano azul. Y así fue que arrancamos. Lo primero que hicimos, me acuerdo, tuvimos una tienda de billutería. O sea, importamos unos collares de China. No sé, habríamos importado 300 unidades, una cosa así. Y las vendimos en nada. O sea, nos fue muy bien. Después tuvimos quilombos operativos porque era un collar personalizado. O sea, que a ese collar después nosotros lo teníamos que mandar a un grabador a que le pongan, digamos, como, no sé, el nombre de la persona, la fecha, una frase, lo que sea. Un quilombo bárbaro. Hoy no me meto ni en pedo en algo así. Sí. Pero bueno, en ese momento la vimos, no sé. Sí. Y así fue que arrancamos. Y de a poquito empezamos a hacer como diferentes tiendas, diferentes marcas. Lo que hacíamos era buscar productos que nosotros le viéramos como un potencial y creábamos una tienda, una marca, una tienda, digamos, si se quiere. Con buen branding. Con buen branding, exacto. Claro. Pero no era una tienda genérica, sino que eran tiendas únicas, tiendas de productos únicos. Uniproducto, claro. Uniproducto. Exacto. Y bueno, así en los primeros 2 años creamos más de 30, 40 tiendas. Muchas de ellas funcionaron, muchas de ellas no funcionaron. Pero empezamos a hacer experiencia. Claro. Yo, el primer resultado grande, digamos, que me acuerdo que, no sé si grande, pero el primer resultado que hice habrán sido unos, no sé, $30.000, que con eso, que yo estaba viviendo todavía en la casa de mis viejos, estuve 8 meses más o menos. En ese tiempo, el primer resultado que hice, me acuerdo, refaccioné como toda la casa de mis viejos completa. No sé si hay foto, tengo ahí como foto, video de como si toda hay esa una etapa. Fotito o un video, lo dejamos, lo vamos a poner acá. Sí. Pero bueno, nada, fue como mi primer gran como satisfacción, de alguna manera, el poder hacer eso, el poder retribuirle de alguna manera a mi viejo todo lo que habían hecho por mí. Y bueno, a partir de ahí, ya en estos 2 años que hicimos más de 30, 40 tiendas, empezamos a tener resultado en el medio, nos mudamos a nuestro primer depósito, digamos que era una casa que tenía 40 metros cuadrados literalmente, Ahí va. hasta que
¿Y ahí qué hacían? ¿Tenían tipo oficina y tenían O sea, los yo productos? siempre laburé, yo soy de Rosario, Andy de Claro. Buenos Aires, entonces siempre laburamos desde nuestra casa, Claro. pero en ese depósito ya teníamos a 2 personas que preparaban y despachaban los pedidos. Ah, no es que ustedes iban a laburar No. ahí, era tipo logística. Teníamos en ese momento un tercer socio que Ah. se encargaba de la logística y como de la parte administrativa. Bien. Entonces, por eso nosotros estábamos como más en la parte de e-commerce, marketing, Claro. productos, o sea, pero no nos encargábamos ni de la logística ni de la parte administrativa. ¿Y cuál fue la primera tienda o marca grande de esas 30, 40 o lo que hicieron después que explotó, que se fueron a... Bien, bueno, pasado, Sí. digamos, justamente en octubre del 2021, Ah, o sea, ya habían pasado así casi 2 años, ujú. llega Chunas y Bien. llega Yo Te Cielo, o sea, las dos encima en el mismo mes, o sea, en el mismo mes, en octubre de 2021, es como que encontramos Chunas y encontramos Yo Te Cielo. Locura. Fue una locura. El crecimiento de Yo Te Cielo fue más lento, digamos, si se quiere, por una cuestión que era un producto importado, entonces había tiempos que bueno, no necesariamente podíamos manejar, pero Chunas, en esos primeros 3 meses, o sea, octubre, noviembre, diciembre y enero, digamos, si se quiere, pues fue el 21 de octubre, que me acuerdo que salimos con el testeo. O sea que 3 meses y 10 días vendimos más de 30.000 unidades. O sea, en los primeros 3 meses. Fue un número que, nada, nunca antes habíamos estado. Creo que lo máximo que habíamos vendido había sido 5.000 unidades. ¿Y qué pasó? Hacían el testeo igual que los otros, pero el costo publicitario era muy bajo y se le empezaron a explotar de venta. 100%. O sea, yo creo que lo que pasó fue que dimos con un producto que no solo cumplía, digamos, con un montón de características de producto ganador, sino que se dio que fuimos los primeros en ver como una oportunidad. Vos imaginate que para ese momento lo más parecido, o sea, no existía el calzado inyectado, o sea, Claro. no existía el calzado de goma, lo único que había era Crocs, Claro. pero Crocs no era moda, Crocs era más funcional, digamos, si se quiere, o era... Para la colonia de los nenes. No era como tan lindo que digamos, o sea, sí Claro. se lograron ponerse como de moda, pero no era un producto que vos decís, che, qué buen producto, o sea, qué lindo producto. Sí es un producto de calidad, pero no decís, che, qué lindo producto. Claro, me voy a poner esto para ir a una pool party, ¿me entendés? Claro. Tal cual. Y Entonces, sobre todo, creo que no cubrían también esa necesidad que ustedes cubrieron de la mujer que busca verse bien, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, fue un producto que cumplía, digamos, como muchos factores, muchas características de producto ganador, sumado a que fue en el momento justo. O sea, fue en el momento en donde, ya te digo, este tipo de producto no existía. Y nosotros con todo lo que habíamos aprendido en esos 2 años ya teníamos una base bastante interesante a nivel marketing, a nivel pauta, a nivel conversión en tienda. Y nadie de calzado sabía sobre eso. Claro. O sea, nadie invertía en anuncios como invertíamos nosotros, hacía anuncios como hacíamos nosotros, tenía una tienda optimizada para convertir. Entonces eran muchos factores que se juntaron y bueno, fue una locura. Fue una locura. El primer año de Chunas, creo que, bueno, facturamos $1 millón más o menos. Una locura. 2022. Sería 2022. 2022 completo. Exacto. Ahí va. Exacto. Ahí va. Una locura. Y bueno, nada, Chunas fue un camino hermoso porque crecimos muy rápido. Muy, muy rápido. O sea, el primer año fue, bueno, sí, más o menos $1 millón. El segundo año, 2. El tercer año, 4. Ahí va. Y el año siguiente, 6. Ahí va. Que fue el año que yo empecé a trabajar con ustedes. Puede ser. Ahí Ya va. estoy un poco perdido. Yo me acuerdo que cuando arranqué a laburar con ustedes, al mes o a los 2 meses, metieron un mes de cerca de $1 millón, $1 millón, algo Fue así. 2024. Ahí va, Fue exactamente. 2024. Exactamente. O sea, no, en diciembre, creo. En realidad, Sí. esos 3 meses. Octubre hicimos más de $1 millón. Ahí va. Noviembre hicimos 1.200.000. Ahí va. 1.200.000 o 1.400.000, no me acuerdo. Okay. Y diciembre también, 1.200.000, una cosa así. Ahí O sea, va. tuvimos 3 meses consecutivos haciendo más de $1 millón. Pero ustedes siempre fueron muy conservadores, muy reservados. No. No eran de andar diciendo acá facturé tanto con mi marca, Pasa todo que era muy tranquilo. Hay algo que la gente muchas veces confunde, digamos, facturación con beneficio. Claro. O sea,
haber facturado $1 millón no quiere decir que hayamos ganado $1 millón. O sea, el e-commerce Claro, es un negocio. $500.000 cada uno, ¿no? No, ojalá. Pero Claro. no pasa eso. O sea, el e-commerce tiene muchos costos de alguna manera. Y más en esos volúmenes, porque vos cuando empezás a escalar y a medida que más facturás vas perdiendo rentabilidad. Entonces, bueno, sí, quizá arrancamos con una rentabilidad súper alta, capaz de un 30%, pero ya en esos volúmenes ya estábamos en un 10, 12, 15% como muy bueno. Claro. Y yo me acuerdo que encima ustedes tenían un depósito enorme, no sé cuánta cantidad de empleados. Un número que me impactó, yo estaba arrancando a escalar fuerte, a necesitar ya una chica, 2 chicas de atención al cliente, algo así. Y vos me habías dicho en ese momento, yo tengo a 20 chicas de atención al cliente y fue una locura. Ahí me Sí. di cuenta de la dimensión Sí, fue una locura. de lo gigantesco del negocio, digamos. Sí, Entonces, llegamos a ser más de 100 personas. ahí va. Sí, teníamos, no sé si 20, pero 15, 18 personas en atención al cliente seguro. Es un montón. No sé, llegamos a tener 60 personas en logística. Claro. Equipo de marketing también grande. Bueno, sí, una estructura muy grande. Y vos pensás que fue todo en un periodo de 3 años. O sea, en 3 años pasamos de ser Andy y yo a... Sí, a 100 personas. 100 personas. Sí, una locura. El crecimiento fue muy grande y digo, hubo como mucho aprendizaje también, o sea, porque de repente tenías que aprender a hacer un montón de cosas que no teníamos ni puta idea, porque una cosa es laburar vos y la compu y un socio a lo sumo, y otra cosa muy diferente es ya tener, no sé, 8 equipos diferentes y tener que estar reuniéndote con cada primero armando o encontrando las personas para liderar cada uno de esos equipos, empezar a laburar todo lo que tiene que ver con la cultura empresarial de una empresa, aprender lo que es una visión, una misión, los valores. Sí, de la nada tenían una empresa enorme y la identidad o la cabeza era de un pibe que estaba haciendo e-commerce, un freelancer. O sea, no éramos dos empresarios que hacía 10 años que... Claro. No, ni en pedo. O sea, fue ir aprendiendo sobre la marcha. O sea, nosotros siempre tuvimos algo de decir... No sé los cómo. O sea, y esto nos pasó muchas veces a lo largo de nuestra carrera o trayectoria, de decir, che, no tengo idea cómo vamos a hacer esto. Claro. Pero vamos. Y en ese camino, los cómo aparecen. Es cuestión, o sea, creo que es un poco la mentalidad que creo que te lleva a hacer. O sea, no esperar a tener una claridad absoluta sobre el camino, o sea, sobre, bueno, cómo voy a hacer esto y con pasito a pasito, sino como decir, mejor hecho que perfecto. Total. O sea, a mí siempre me gusta como eso, o sea... Tirarte a la pileta, después ves cómo nadás, cómo resolvés. Que haya un poquito de agua. sí, idealmente, ¿no? Pero algo que lo primero que me enseñaron ustedes es cuando arranqué a laburar es la gente no estaba acostumbrada a mucho volumen de anuncios y ustedes eran unos enfermos de volumen, calidad y diversidad de anuncios. Y yo me acuerdo que te decía, no puedo, no llego. Y te ponía esas palabras que son muy comunes cuando vos no sabés. Y vos me hacías siempre esa pregunta, ¿cómo podés hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿De qué manera hay que estructurar para que pueda pasar esto? Así que nada, les dejo esa pregunta ahí a la gente. Siempre pregúntense cómo lo puedo hacer. Pero antes presiónense y vayan a por el objetivo, los accionables que saben que tienen que hacer o que ustedes tengan. Así que seguimos por esa línea temporal. Bien. Bueno, nada, fueron, 3, 4 años, hasta día de hoy en realidad, de mucho aprendizaje, de aprender cosas nuevas todo el tiempo, quilombos que aparecían en el camino y que iban como explotando. O sea, tuvimos 2 quilombos como grandes, digamos, si se quieren, en ese momento, que los dos fueron por sobrevender, de alguna forma, ¿no? Bien. O sea, vendimos más de lo que nuestra capacidad operativa lo permitía. Claro. Es como, bueno, el día que más vendimos más de 6.000 pares. En un día. Sí, una locura. Aparte ustedes tenían un 2x1, entonces cada venta eran 2 pares. Fueron 3.000 ventas, 6.000 pares. Ok. 3.000 ventas, 6.000 pares. Me acuerdo el día exacto y todo, incluso porque fue justo
Yo me acuerdo estaba en Salta porque fue en 2023, fue el 3 de diciembre de 2023. Yo estaba en Salta porque jugaba Central Racing la semifinal de los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y bueno, yo soy enfermo de Central, vivo enfrente de la cancha de hecho, y bueno, siempre que juega Central de visitante y demás, también voy. Y me acuerdo que ese día, estando en Salta, o sea, mi celular era o sea, explotaba. Imagínate, 3.000 notificaciones en 24 horas, en un día. Una por minuto, así, 2, 3 por minuto. Más, y más. Una locura, o sea, me acuerdo como de esa sensación y se me pone un poco como la piel de gallina, ¿no? Sí, total. Pero bueno, nada, mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Y bueno, ya a partir de ahí, 2025 fue un año, bueno, los primeros 6 meses seguimos un poco con el ritmo que veníamos de 2024, pero ya 2025, a mediados de 2025 nos empezó a golpear fuerte. Bien. Porque empezó a caer, si se quiere, los volúmenes. Y de vuelta, nosotros teníamos una estructura en donde estaba preparada para vender 1.000 pedidos por día. Claro. Mínima, más o menos, 1.000 pedidos por día. Y esa estructura también, para que entienda la gente que por ahí está de serie y demás, te exige que vos vendas un mínimo de pedidos para sostenerla y tener rentabilidad. Exacto, claro. Porque cuando vos tenés estructura, vos arrancás todos los meses menos, no sé, 20, 30, 50, 100 o 200, dependiendo del valor de tu estructura, de tu costo fijo. Claro. Vos todos los meses arrancabas así. Entonces, che, bueno, tengo que facturar X monto con X rentabilidad para cubrir estructura. Claro. De ahí para arriba para generar beneficio, digamos. Claro, para poner un número a la gente es todos los meses arrancar $100.000 abajo. Entonces vos tenías que hacer 100 y más de ganancia para cubrir esos 100.000 y que además te quede rentabilidad. Entonces, exacto. Qué locura. Es una locura. Una presión locura. Enorme. O sea, un mes malo para nosotros, de hecho nuestro peor mes, ajá, llegamos a perder $90.000. Una locura. Literal. No, una locura. Pero bueno, eso admiré mucho a ustedes siempre, que ustedes siempre buscaron el cómo, vos y Andy, que no está en este podcast, pero va a ser un próximo invitado seguramente. Siempre encontraron el cómo y demostraron con el ejemplo eso, que para ganar también hay que perder y después volvés a ganar y es así. Yo veo mucho, le da terror una semana, un día en pérdida de la marca porque es fin de mes, por esto, por lo otro, por cualquier boludez y se ahogan en un vaso de agua. Y gente, yo he tenido meses, de los mejores meses, que hay 3 días, mega en rojo, $500, $1.000 de ganancia. $90.000 de ganancia, que eso ya es otro nivel. No, de pérdida. De pérdida, perdón. De pérdida. Bueno, eso quería decir. He tenido meses con mucha ganancia, con 3, 4, 5 días al mes, con mucha pérdida. Y hay que estar dispuesto a eso, a perder para ganar y aprender en el camino. O sea, 100%. O sea, porque creo que de hecho es una de las cosas más importantes en la vida del emprendedor. Amigarse de alguna manera con estos vaivenes que tiene el emprender, con el no ver, digamos, como el error o un día o un mes malo como un fracaso, sino como que es parte del camino. Total. O sea, creo que la vida del emprendedor se parece mucho más a una montaña rusa que a una línea ascendente. O sea, veníamos de 4 años, digamos, muy buenos, que fue literalmente una línea ascendente con quilombo en el medio, pero más o menos una línea ascendente. Y bueno, nada, ahí aparecía, digamos, como el primer gran desafío, si se quiere, que nos trajo un montón de aprendizajes, porque así como llegamos a ser 100 personas, a día de hoy somos 20. Claro. O sea, arrancó como un camino, si se quiere, decreciente. Es cierto que gran parte en el medio apareció la IA. Claro. Y ahí reemplazó mucho equipo. Reemplazó mucho equipo, digamos, si se quiere. Hoy, o sea, si hubiéramos estado, no sé, en 2023, 2024, con las herramientas que tenemos hoy, o sea, probablemente no hubiéramos hecho muchas cosas diferentes y no hubiéramos necesitado llegar a
tener un equipo de 100 personas, pero en ese momento era la forma que había. O sea, necesitabas tener un montón de personas en atención al cliente, un montón de personas en marketing, un montón de personas en contenido, o sea, como requería de estructura, sí o sí crecer. No, mismo, yo me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo con ustedes, vos me mandabas a investigar el mercado, yo capaz estaba un día, 12 horas, investigando la biblioteca de anuncios, era un día entero. Hoy ponés el Space, lo dejás a Cloud ahí un rato que labure. Es hermoso, yo estoy enamorado. Te tomás unos mates tranquilo con tu novia y al rato ya tenés 3 marcas ganadoras, ¿me entendés? Una locura. 100%. Entonces, preguntarte también, bueno, yendo a esto de los creativos, un paréntesis, me contó ahí Tommy Oper que están armando algo interesante en relación a eso. No sé si querés contarle algo a la gente de algo que se venga respecto a eso. Bien. Y demás. Bien. Sí. Fue algo que nació por ahí de una necesidad nuestra. Como nosotros, bueno, siempre vivimos básicamente del volumen de creativos. Y como vendemos moda, el estático nos funciona muy bien. Siempre nos funcionó muy bien. En cambio, por ahí hay otros nichos en donde sí o sí vos requerís del video. Claro. Nosotros siempre hicimos video también, pero digo, siempre el estático nos funcionó muy bien. Entonces, bueno, desde que empezó a aparecer la IA, dijimos, bueno, ¿cómo podemos de alguna forma sistematizar y automatizar el proceso creativo? Bien. El proceso de el hacer los creativos. O sea, nosotros llegamos a tener un equipo de 4 diseñadores, por ejemplo. Claro. 3, 4 diseñadores, sí. Más el equipo de contenido. O sea, eso es solo diseñadores. Claro. Y bueno, hoy tenemos 0 diseñadores. O sea, hoy yo veo a Andy, me da un FOMO. Andy sube así, aprieta la tecla, 100 creativos, diversidad, calidad. Hermoso. Es una locura. Bueno, empezamos a desarrollar, digamos, como un sistema que de vuelta nació siendo para resolver un problema nuestro y que hoy lo estamos convirtiendo en una app para poder abrirlo, digamos, a terceros y que, bueno, muchos puedan acceder a la herramienta. Básicamente lo que hace es, vos cargas tu marca, o sea, le das el dominio simplemente de tu marca. Ahí va. Y vas cargando, digamos, como los diferentes productos, en caso que tengas, con el dominio también del producto. La IA, digamos, como que chupa toda la información que necesita, que requiere, y te arranca a ser estáticos. Escupe creativos. Arranca a ser estático. Vos elegís, digamos, cuántos creativos querés, en qué formatos. Y lo más interesante de esto es como, bueno, todo el sistema o la cabeza que hay detrás para lograr diversidad creativa. Claro. Que esto no necesariamente quiere decir que son, o sea, si vos hiciste, no sé, 100 anuncios, van a ser 100 anuncios lindos. Claro. Y esto me gustaría traerlo porque hay mucha gente que solo hace anuncios lindos. Solo hace anuncios lindos. Está mal. Y eso está mal, porque nosotros nos pasó un montón de veces decir, che, este anuncio que es una cagada, es el que más vende. El más feo es el que más vende, gente. O sea, no siempre, pero muchas veces pasa. Y vos decís, che, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, pero ahí está lo lindo o la clave, digamos, justamente de esa diversidad creativa. Y más hoy, en donde el creativo es la segmentación. Vos antes segmentabas, decías, che, yo este anuncio quiero mostrárselo a mujeres entre 20 y 30 años que estén interesadas en tal cosa. Sí. Hoy ya no, eso ya no funciona. Hoy todo eso queda abierto a que Meta elija a quién mostrárselo y la forma de segmentar es a través del anuncio. Dependiendo lo que muestre en el anuncio es a quién Meta entiende, a quién mostrárselo. Entonces, por eso es clave tener diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, no solo es hablar de diversidad de formatos, no sé, tener videos, imágenes o carruseles, sino tener diversidad en cuanto a buyer persona, o sea, a diferentes personas a las que les voy a estar hablando, diversidad en cuanto a niveles de conciencia. A niveles de conciencia, a ángulos, bueno, hay un millón de... Sí, colores, formatos. A veces que un anuncio lo pones en rojo, no te funciona, un CTR malísimo, eso mismo lo pasás por un filtro por la IA, volvémelo verde y revienta y es ganador. Entonces,
Nada, 100%. es probar eso constantemente. 100%. ¿Y bueno, cuándo va a estar? ¿Hay una fecha que va a estar disponible para la gente? ¿Hay algo? Porque hay mucho FOMO, hay mucho FOMO, sí, hay mucho FOMO, pero no hay fecha, o sea, no debería de faltar mucho. Estamos ¿Se va esperando, a lanzar? Sí, o sea, se va a ¿es lanzar. oficial? Estamos esperando un proceso como de aprobación de Meta. Bien. Pero bueno, está Andy más con... para que esté conectado a Meta ya directo. Y vos bueno, tirás. pues esta es solo la primera parte. O sea, la parte de creativos es solo como la primera parte. Yo creo que no está solo ahí, no es solo el generar creativo, porque eso medianamente lo podés resolver, sino que se integra 100% con Meta. O sea, vos conectás tus activos publicitarios y con un clic podés subir, digamos, la campaña a Meta. Podés subir 100 creativos con un clic, literalmente. Y no solo eso, sino que toda esa IA va aprendiendo. O sea, al estar conectado con Meta, va aprendiendo de tus resultados, va aprendiendo de la data. Entonces, se va volviendo como cada vez más inteligente. Y las próximas tandas de creativos que vos vas haciendo cada vez deberían de ser mejores. Ahí va. No, una locura. Bueno, eso es solo una parte. Cambia el juego totalmente. Sí. Bueno, nosotros ya lo venimos usando hace unos cuantos meses y es un antes y después. No, total. O sea, ahora está el boom también de los productos digitales, que funciona mucho también esta diversidad 100%. Creativa con estáticos, todo. Sí, 100%. Sí, así que bueno, eso es un poquito por ahí de lo que se viene con la app. Bien, y todos vimos ahí el proceso de Chunas, que después hubo un rebranding, se volvió de Sati y demás, y hubo capaz, no sé cómo lo llamarías, un cambio en el mercado también, o sea, el tema de importación, distintas cosas, y vos hoy en día tenés más marcas, ¿no es cierto? Otras cosas que estás testeando, no sé si nos querés contar en qué rubros o qué es lo que están haciendo actualmente. Bien, buenísimo. Bueno, sí, bueno, ya te digo, cuando empezó esta caída, digamos, si se quiere, yo creo que los motivos son, no es uno, sino que son unos cuantos, ¿no? Es la sumatoria de varias cosas, como por ejemplo... bueno, creo que a mí me gusta dividirlo por ahí en factores externos y factores internos. Bien. Factores externos sería todo aquello que no controlamos, todo aquello que no depende de nosotros, como puede ser la caída del consumo, que eso es una realidad, o sea, lo dicen los números y lo podemos ver también en el rubro, o sea... puntualmente indumentaria y calzado son de los rubros más golpeados, digamos, en este último año, no solo por la caída del consumo, sino también por la apertura de las importaciones. Shein, Temu y bueno, muchas marcas que por ahí empezaron a importar. Anuncio de te regalo 200.000 pesos y le metes, una locura. Bueno, te dejo seguir hablando, perdón. Tranqui. Iba a hacer una pregunta y se me fue. Okay. No, me pasa todo el tiempo. Bueno, esos son por ahí factores externos y después factores internos. Creo que, bueno, por ahí tiene más que ver también con una cuestión de... Un poco ha influido el rebranding, probablemente. Es algo que no podemos como medir, o sea, no tenemos un número que vos decís, che, tanto... O sea, como parte del porcentaje de responsabilidad corresponde al rebranding. Claro. Yo creo que algo ha influido, no sé cuánto exactamente. Pasó todo junto aparte, ¿no? Pasó todo junto, se dio como todo junto y también se dio, bueno, que quizá nuestros productos más winners, o sea, con el paso del tiempo, fueron perdiendo fuerza. Claro. Entonces, si bien nosotros constantemente estamos como renovando y en busca, digamos, de nuevos winners, bueno, no siempre se da que se encuentra con nuevos winners. Y también tiene mucho que ver con procesos personales que vamos teniendo como emprendedores. Porque creo que, bueno, el emprender de alguna manera tiene como muchas etapas, o sea, o vamos pasando por diferentes procesos. Nos ha pasado momentos en donde estábamos capaz que más conectados con el negocio, momentos en donde estábamos más desconectados con el negocio, momentos en donde le dedicábamos mucho tiempo, momentos en donde le dedicábamos menos tiempo, y todo eso va repercutiendo también en los resultados, básicamente. 100%. Entonces, bueno, fueron como la sumatoria de un montón de cosas que nos llevó de alguna manera a esos resultados. Hoy estamos de vuelta como ya mucho más alineados,
Desate viene levantando, por suerte, bueno, este último mes cerró bastante bien. No parecido a los volúmenes que llegamos a manejar, pero bueno, ya... No, pero es digno de mirar y está bueno también no medir todo el progreso en números o en plata o lo que sea, sino también medir el progreso de uno mismo en cómo uno enfrenta los desafíos y se mantiene. O sea, para mí es muy respetable, admirable vos tener un mes de $90.000 abajo y seguir con la marca, seguir insistiendo, seguir resolviendo esas situaciones. Es una locura. Así que medir el progreso también en esa parte. 100%. Y actualmente también tienen otras marcas, están testeando otras cosas. Sí, o sea, tenemos otra marca de cosmética, digamos, si se quiere, Bien. que es una marca que actualmente está como parada o frenada porque estamos esperando que salga la aprobación de ANMAT. Básicamente lo que hicimos fue, bueno, salir a testear, validamos un producto, ese producto funcionó y bueno, o sea, para hacer las cosas bien y como corresponde. O sea, hay muchos que no hacen este parate y siguen vendiendo. No, siguen vendiendo y a veces venden cualquier bueno, cosa nosotros no aprobada. somos de la idea de hacer las cosas bien o 100%. lo mejor posible. Y bueno, por eso es que, bueno, mientras sale el registro, nada, es que estamos parados. Excelente, pero la idea es escalar esa marca y que sea el nuevo foco. No sé si el nuevo foco, porque Desate, o sea, sigue siendo foco. Y no solo eso, sino tenemos varias unidades de negocio, o sea, porque está la logística, está la consultoría también, que en este último tiempo le estamos dedicando quizá un poco más de tiempo, activando por ahí lo que son las marcas personales, contenido. O sea, siempre fue algo que históricamente a mí particularmente me ha costado un montón. Bueno, Andy también. Total. O sea, porque nunca fue por ahí la prioridad, nunca fue el foco, pero sí es algo que realmente nos gusta enseñar, nos gusta ayudar, nos gusta dar consultoría. Y bueno, en este último tiempo le estamos metiendo ahí un poquito más. Estamos haciendo también algo de infoproductos. Bien. A mí bueno, siempre me gustó, o sea, siempre, pero bueno, por una cuestión por ahí de tiempo, de foco y de energía, se iba postergando. Se iba postergando. Si bien hemos hecho algo allá por el 2021, 2022, hemos vendido algún que otro infoproducto. Bueno, ahora puntualmente me estoy metiendo bastante también. Ya tengo unos cuantos infoproductos ahí corriendo. Me encanta, me encanta. Y sí, era necesario eso, verte a vos ahí hablando, a Andy, que me encanta esta faceta en la que se están metiendo, porque para darlos en contexto, yo lo conocía a Ale viendo Yo Te Cielo, Bichunas, esto, lo otro, y después un conocido, un amigo que yo tenía, me dice, descubrí quién es el dueño de Chunas, descubrí, es este pibe, y me pasa tu perfil y estabas vos ahí arriba de una chata en el desierto o algo así, no sé, o en una pileta, no sé, una foto medio lifestyle. Y dije, qué locura. Y nada, claro, vos no eras mentor, o sea, no dabas mentoría, no. Fue medio a la fuerza, te empujamos ahí la puerta para que nos enseñes. Y claro, siempre eso, las marcas de ustedes hablaron por ustedes, que me parece algo fantástico porque hoy en día es al revés. Hoy en día hay lifestyle, hay esto, hay chamullo, hay pavadas y nunca se muestra la marca y nunca se muestra y qué hago y eso no, o sea, totalmente contrario a esa lógica, a esa perspectiva, y es lo que toda mi audiencia justamente por ahí del podcast y en general valora eso, mostrar las marcas de los clientes y demás, así que nada, eso por un lado. Después por otro lado, al margen de toda esta historia y el proceso que tuvieron ustedes, hoy en día con la IA, con las herramientas, con todo, ¿qué le recomendás a alguien que está escuchando de otro lado y quiere arrancar en e-commerce? ¿Querés arrancar de cero? ¿En qué cosas enfocarse? ¿En qué cosas no? ¿Qué errores ves? ¿Qué aciertos ves hoy en día para crear y escalar una marca? Ok. Bueno, creo que hoy la barrera de entrada es muchísimo más baja, digamos, si se quiere, de lo que era hace 2 años atrás. A ver, es muchísimo más baja por un lado y por otro lado se sofisticó el mercado. O sea, es muchísimo más baja porque hoy con la IA, o sea, literalmente puedes hacer una tienda y salir a testear en un día y algo bien hecho, no una cagada. Sí. Puedes hacer algo muy bien hecho en muy poco tiempo.
Pero por otro lado, ya no es quizá tan fácil tener resultados como era hace 2 o 3 años, en donde vos testeabas un producto y tenías muchas chances de que ese producto funcionara. Se te Hoy reventaba ya... por el aire. Exacto, Sí, o sí, sea, por eso hoy sí. creo que la constancia se premia muchísimo más, porque solo tienen resultado aquellos que entienden esto, que entienden que es un proceso y que lo tienen que recorrer, o sea, tienen que testear unos cuantos productos. Creo que el consejo principal es el arrancar. O sea, no, que por ahí la incertidumbre o las dudas o el no saber exactamente cómo no te frene. O sea, si no, arrancá, empezá haciendo. O sea, si no tenés un peso, arrancá viendo video de YouTube. Buscá cómo generar, digamos, los primeros ingresos para empezar a invertir en anuncios. Idealmente, si podés invertir en alguien que ya haya recorrido el camino, hacelo, o sea, porque eso ahorra, acorta de alguna manera ese proceso de aprendizaje. Total. Eh, Hago un pequeño paréntesis. Tienen muchas creencias limitantes, en general mucho público con pagar y mucho miedo, y lo entiendo. A mí cuando le pagué a Ale también me dio un cagazo bárbaro, dije, ¿qué va a hacer este tipo con la plata y todo? Y no pasa nada, gente. O sea, siempre y cuando vean eso, la marca de la persona que está detrás, el contenido y distintas cosas. Y son, o sea, generalmente si es algo genuino y transparente como lo somos nosotros y en general muchos pibes, nada, te van a dar un buen servicio, un buen acompañamiento, un buen resultado. Y nosotros también lo decimos no en un lugar de te quiero vender la mentoría o lo que querés, si no querés no nos pagues. Pero realmente Ale cuando aprendió muchas cosas es pagándole a gente, yo cuando aprendí muchas cosas es pagándole a Ale entre otros consultores, y si no lo hubiera hecho, no hubiera tenido toda la recompensa luego. La gente por ahí está atada a sus últimos miles de dólares que tiene ahorrado de toda la vida. 100%. Y lo que no ven es lo que van a ganar. Yo cuando ingresé a tu consultoría me acuerdo que venía de meses malos y real era el 80% de mi patrimonio. Literalmente fue como tomar toda mi vida, todo este proceso, todo. Y me acuerdo que fue una cuestión de 1 o 2 meses y tripliqué, cuadrupliqué, diestupliqué, no sé, esa plata. Sí. Okay. Y fue una locura. Entonces es normal ese miedo, pero del otro lado no están viendo qué van a ganar con eso, que es ahorrarse tiempo, aprender a cortar el camino, aprender información, que no solo mientras están en la mentoría le van a sacar mucho rédito y multiplicar, sino de ahí para el resto de sus vidas. Y que también no pueden esperar como resultados diferentes si no hacen nada diferente. O sea, la gente muchas veces quiere o espera un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Y eso no suele suceder. Yo me acuerdo que, bueno, de hecho nosotros llegamos a invertir $50.000 en consultoría, en una consultoría. O sea, Jesús Orozco. Me acuerdo. Jesús Orozco. Bueno, fue más o menos en esa época que estábamos trabajando juntos. Me acuerdo. Sí, estábamos trabajando juntos, ustedes fueron ahí, eso me volvió a la cabeza, ustedes subían historias me acuerdo el Mastermind de Jesús, que yo escuché un fragmento, una historia, y es cuando me cambió un poco la mentalidad de escuchando a los grandes, y era un fragmento del Mastermind que Jesús estaba hablando y decía, este es el sistema para hacer 2.322 anuncios por mes, una cosa así, o por día o por semana. Sí. Y nosotros estábamos haciendo un anuncio por día, ¿me entendés? Y ahí me rompió la mente y dije, ok, está cambiando el juego y va a cambiar porque era un mercado más avanzado donde estaban ellos. Entonces, eso, gente, se lo decimos en un lugar congruente de que realmente nosotros lo hicimos y lo hacemos. Y yo, los amigos que he tenido que hacen e-commerce que más se han estancado y yo más me he estancado, cuando creía que me la sabía toda o hacía lo mismo y estaba porfiado con eso y no era humilde para decir me falta seguramente información, por algo no se me estaba dando. Por eso tuve 3 meses de mierda y cuando accedí a Ale y Andy repuntó y mejoró todo. Así que seguimos. ¿Qué le recomendás a alguien que arranque de cero, además de invertir en alguien, que no sean porfiados, que acorten el proceso, aprender? ¿En qué sí enfocarse también a nivel técnico, quizás del nicho, del producto? Sí, que Bien. Es una duda que tienen muchos. Bien. ¿Qué hago? ¿Tienda genérica? ¿Marca? ¿Esto? ¿Lo otro? Bien. Bueno, hoy creo que ya es difícil, digamos, con marca genérica poder llegar a tener resultados. No es imposible, pero
hoy como es tan fácil de alguna manera armar una tienda única con un cierto branding y demás, yo creo que tiene mucho más sentido hacer eso, o sea, hacer como una marca por producto. Bien. Que una marca de vuelta, no es que es la marca, Claro. es simplemente una tienda brandeada en base al producto que estás vendiendo. A mí o sea, yo creo que la clave, digamos, está al principio en elegir un buen producto, Bien. que es muy difícil por ahí en un espacio de, no sé, un minuto, enseñar a elegir un buen producto, pero digo, sí, algo clave es que ese producto tiene que tener el margen suficiente para poderse como escalar. O sea, una regla básica es que el costo de producto no represente más de un 20 o 30% como muchísimo del precio de venta. Si eso pasa es porque ese producto no te van a dar los números, no te van a dar los márgenes. Todo depende del ticket promedio también, pero estamos hablando de productos que por lo general cuestan 60, 70, 80, 100 mil pesos. Claro, si vendés, no sé, unas rodilleras, que las rodilleras si las vendés a 50 lucas, no te ocupe más del 30%, no sé cuándo sería Y no más de 10, 10, 12 mil pesos, o sea, un 20% son 10 mil pesos. Exacto, para venderla, eso, bien. Después, bueno, me parece súper importante que la tienda esté pensada, digamos, para convertir, ¿no? O sea, no es no sé, no es describir tu producto simplemente, sino algo enfocado en la conversión, algo que tenga urgencia, que tenga escasez, que haya una buena oferta, sobre todo. O sea, la oferta es lo que muchas veces te hace la diferencia, porque puede haber 10 personas vendiendo el mismo producto, pero si vos tenés una oferta diferente, algo que realmente el cliente lo ve y dice, che, esto es una ganga, o cómo puede ser que ahí lo que lograste es como que el valor percibido es muy superior al precio que vos le estás cobrando, básicamente. Claro. Y esto se suele hacer como, no sé, regalando un producto extra, haciendo combos, jugando con 2x1, 3x1. Total. Yo le llamo hoy en día oferta multiresolutiva, pero fue algo que me enseñaron ustedes de como resolver 2 problemas o más, aumenta el valor percibido 100%. y tener 2 productos o más, como que se juntan los precios y a la vez el margen de los 2 productos. Entonces los 2 productos te quedan más baratos si lo ves a nivel general y tu margen es mucho más alto para escalar con anuncios. 100%. No sé, si vos, por ejemplo, vendés una remera y vendés un pantalón por separado, a lo mejor no funciona. Es muy probable que no funcione. Ahora, si vos vendés el pantalón y te llevas de regalo la remera, por ejemplo, eso ya cambia. O sea, vos decís, son los mismos productos. Probablemente sea el mismo precio al que lo venderías separado. Sí, pero cambia la oferta, cambia la percepción. Sí. Así tan básico quizá no, pero digo, a lo mejor, no sé, comprando... No, obvio, la famosa, no sé, 3x2 o llévate este combo, remera, pantalón más gorra de regalo. Bueno, ahí ya le das otro tinte a eso justamente. Tiene mucho que ver también con el anclar el valor percibido de tu producto. O esto se suele hacer cuando haces, son compras como en cantidad. O sea, si compras uno, vale 100 mil pesos. Entonces vos ya anclaste como que el valor percibido de ese producto son 100 mil pesos. Pero si compras 2, vale 120. Claro. Si compras 3, vale, no sé, 150. O sea, como... bueno. Y si compras 2, te doy el envío gratis, 3 cuotas, esto. Así 100%. Que bueno, no vamos a entrar tanto en detalle técnico, pero es eso, gente. Las ofertas por ahí te permiten diferenciarte y generalmente tenés mejor margen para escalar. Que fue un poco lo que ustedes también en su momento con Chunas tenían como un 2x1, entonces 2 pares era un valor percibido muy alto y ahí había ahí como el juego de márgenes que está muy interesante. 100%. Producto, oferta, landing y si se quiere, como para terminar de cerrar el círculo, sería anuncios, ¿no? O sea que hoy se necesita cantidad, calidad y diversidad de anuncios para salir a testear. Vos antes podías salir con 1, 2, 3 anuncios y salías y testeabas y en un día sabías, digamos, de qué resultados ibas a tener, más o menos. Hoy ya no podés. Hoy necesitas de cantidad, que cuando hablo de cantidad son no menos de
15 o 20 anuncios para salir a testear, al menos yo. No, yo uso, por ejemplo, en todos los chicos, bueno, está la discusión ABO, CBO, pero en general, al margen de la estructura, 30 anuncios para testear una oferta. Sí. Generalmente 10 estáticos, 10 videos más UGC o POV, algún formato más retargeteador, si se quiere poner un nombre, y 10 videos más agresivos, más en frío, prospectador, como el clásico de ángulo de venta y la estructura con todas tomas del producto en uso, digamos. Esa es un poco la estructura. Cambian, pero eso, se necesita esa cantidad para testear. 100%. No sé cómo lo manejás vos, si vos le tenés que decir ahí a la gente, vamos a testear un producto, ahí esas cantidades, formatos. Sí, suele ser entre 20 y 30 anuncios. Quizá mayoría estático, por una cuestión de... Es difícil por ahí para el que recién está arrancando pedirle que haga 10 videos. Claro. No, total. Entonces, bueno, por ahí mechar, no sé, a lo mejor son 20 estáticos y 5 videos y 2, 3 carruseles. Bien. No hay un número como tal, pero digo, más o menos entre 20 y 30, entre 15 y 30 anuncios, si se quiere, que haya diversidad. Bien. Estáticos, videos y carruseles, que haya por ahí 2 o 3 carruseles. ¿Y por qué es importante la diversidad creativa? ¿Por qué si saco 5 anuncios me estoy perdiendo de algo, no puede funcionar? Claro. O sea... Porque cada anuncio le habla a... O sea, se lo va a mostrar a un público diferente de alguna manera. Sí. Y por eso es importante, o sea, cuando hablamos de diversidad, justamente es importante que sean diversos o diferentes los anuncios que vamos a estar haciendo. Bien. Porque sabiendo que cada anuncio, o sea, o dependiendo del anuncio, se lo va a mostrar a X o a Y persona, bueno, tenemos que ser lo más diverso posible para llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Claro, eso es lo que por ahí me pregunta la gente, por eso te lo decía. Si hacen 5 anuncios, gente, capaz abarcan este público y capaz el público ganador estaba acá. Exacto. Y como no hicieron ese formato estático video, se pierden y dicen el producto no funciona y capaz que era un productazo. Exacto. Exactamente. Bien. Y después a nivel por ahí, bueno, charlamos un poco de todo, para gente que arranca de cero, están arrancando. ¿Cuál ves que es el error o el consejo, si quiere, o técnico, o de mentalidad, o de lo que sea, que ves en dueños de marcas ya avanzados, grandes? Tengo mi marca, estoy facturando arriba de 6 cifras. ¿Cuál ves el error que por ahí hace que las marcas o no escalen o se vengan abajo y demás? Que por ahí vos tenés varios clientes, digo, grandes, que más por ahí trabajás, corregís y demás. Ok. Puede ser mentalidad, espiritualidad, bien, propósito, no sé. Bien. Sí. Creo que no hay por ahí una cosa, pero sí puedo traer varias. Varias, hacemos unos ítems. Ahí va. Hacemos unos bueno, ítems. Creo que algo que me parece muy importante es, bueno, la mentalidad del fundador, la mentalidad del emprendedor, porque no nos podemos olvidar que somos personas. Y esto, o sea, viste, antes por ahí muchas veces se decía esto de, no sé, los problemas laborales, los problemas personales quedan de la puerta para afuera, te decían los trabajos por ahí más convencionales. Sí. Y eso no existe, porque la persona que va a trabajar, o el profesional, es la misma que sos vos fuera de tu ámbito laboral. O sea, total. Y las creencias, los miedos, tu caja, es la misma. Tu manera de tomar decisiones. Claro. 100%, o sea, porque en definitiva, más allá de una marca, más allá de un negocio, las decisiones, que son las que marcan el rumbo o los resultados de ese negocio, la toma el fundador. O sea, y detrás del fundador hay una persona. Entonces, en base a lo que ese fundador cree, piensa, a los miedos que tiene, a cómo toma decisiones, es que va a tener resultados. Y muchas veces, el cuello de botella más grande es el propio fundador. Es el no laburar, digamos, en tu propio desarrollo personal. ¿Y qué opinás de por ahí pasa mucho, ¿no? A mí me pasa y escucho y veo y aconsejo también, estoy escalando la marca, bueno, me quiero despegar, quiero ver cómo automatizar, cómo irme de acá, que es algo por ahí que vos en otro momento me has enseñado algo distinto, no sé qué consejo tenés para dar ahí, porque no, veo que hay marcas que están buenísimas y como vos decís, el cuello de botella siempre es uno. Eso yo lo repito a mis clientes, a mis amigos, a todos que se quejan
de lo externo y muchas veces es un 100%. problema interno y el cuello de botella es uno. ¿Qué le dirías a esos dueños de marca? O me pasa mucho, escalan al objetivo que tenían Ajá. y después de ese primer gran mes, vacaciones. Y Ok. es tipo, no. Y, bueno, igual a ver, creo que es parte del proceso y es parte del aprendizaje. A lo mejor necesitan eso Claro. para decir, che, me di cuenta que me fui a vacaciones y el negocio se me vino a pique, Total. entonces no es la forma o la manera. O sí, digo, cada uno tiene que encontrar también lo que le funciona, porque en definitiva somos personas diferentes. A mí me puede gustar más una cosa o puedo preferir o elegir un estilo de vida y a otro todo lo contrario. Entonces creo que eso es algo que tenemos como que ir descubriendo un poco en el camino. Pero sí es cierto que no es lo ideal cuando estás en ese momento, digamos, de plena como construcción, el buscar delegar, el buscar, porque ahí es donde empiezan a aparecer también los quilombos. ¿Y vos en lo personal, qué elegís? ¿Buscás como automatizar? ¿Buscás objetivo? Decís, estoy dispuesto a meterme. O sea, ¿cómo piensa Ale? ¿Cómo pensó Ale en todo este proceso? ¿Qué es lo que aconsejás? Bien. Bueno, está buena la pregunta y creo que, o sea, no hay un Ale, o sea, Bien. sino que hubo varios Ales a lo largo de todo este proceso, de todo este camino. Y creo que es algo válido también y que está buenísimo, porque de vuelta, o sea, somos personas. Y yo quizá hace 3 años atrás podía querer una cosa. No sé, si hablábamos hace 3 años atrás, te decía que quería tener una empresa de 2000 personas. Claro. Hoy te Hoy digo sí que necesito ni en pedo. 10, claro. ¿Entendés? O sea, Sí, sigo sí. teniendo una visión como grande de construir Sí. cosas grandes, pero quizá con la menor estructura posible. Claro, no se ¿no? mide en gente No ese se mide en éxito, gente claro. el resultado o el éxito. O sea, pero son cosas que las tenés que vivir y las tenés que pasar para aprenderlas. A veces se puede aprender de la experiencia ajena, a veces no. A veces es necesario darte la cabeza contra la pared para aprender. Creo que de vuelta es como parte de ese camino. Pero sí, algo que a mí me ha ayudado como mucho es el estar como muy conectado con el desarrollo personal. O sea, yo soy coach, por ejemplo, o sea, en el 2019 arranqué una formación de coaching. Ahí va. Y ahí empezó, digamos, como si se quiere, en realidad ya cuando hacía multinivel había mucho de desarrollo personal, pero después empecé coaching, bueno, y hice 1,5 millones de cosas, desarrollo personal, retiros, cosas, pues creo ¿Fuiste que... con Laín o no? ¿A caminar sobre el fuego y No, demás? no con ¿O Laín. no era Laín? No era Ahí Laín, no va. era Laín. Ahí Hice, va. sí, varias veces lo hice. Ahí va. Hielo, o sea, todo ese tipo de cosas. Experiencia de alto impacto. Experiencias de alto impacto, sí, porque tienen que ver con justamente el romper por ahí creencias limitantes. O sea, el salir de la caja. Claro. El mismo miedo que le tenés al balde con hielo, capaz el que le tenés a invertir en anuncios o a resolver cierto problema. Tal cual. O de hecho, o sea, vos muchas veces por ahí creés que no podés hacer tal cosa. Y Claro. cuando lo haces, te das cuenta que sí podías, que todo estaba en tu cabeza. Claro. Entonces decís, che, si me pasó esto con esto, es porque la próxima vez que tenga, no sé, tal miedo, o que crea que no puedo, en realidad sé que está todo en mi cabeza y que sí puedo. Yo caminé en fuego, así que Claro. esto lo puedo hacer. ¿Y Tal qué? cual. Porque viste que hay muchas escuelas, mentalidad de foco distinto del desarrollo personal, que justo lo trajiste a colación. ¿Qué es lo que vos recomendás a la gente en ese camino de desarrollo personal? ¿Qué hábitos, qué cosas a vos por ahí te sirvieron? Leer, escribir, escuchar podcast. ¿Qué es eso que recomendás, digamos? Bien. Bueno, a ver, o sea, el formarse como coaches, yo creo que coaching ontológico es el Bien. que sería como o sea, es como la carrera más, no sé si tradicional, pero Bien. es una carrera de 2 años o algunos lugares lo dan en 1 año. Y para mí fue un antes y después, o sea, fue clave en mi camino, porque aprendí como muchísimas distinciones, digamos, o no sé, formas de ver la vida. Sí, hacerte ciertas preguntas, capaz. Empezar a hacerte ciertas preguntas, 100%.
y el estar como muy conectado con ese mundo, porque a mí me pasó que en 2019 hice primer año, después vino la pandemia, dejé, o sea, 2020, 2021 estuve como por ahí desconectado, y estar desconectado, o sea, hace que te desconecte literalmente. Entonces, bueno, estar como constantemente haciendo algo que te relacione al mundo del desarrollo personal. Bien. Puede ser escuchar podcasts o escuchar... Esos hábitos clásicos, podcast, sí, leer, podcast, escribir. leer, escribir. O sea, ¿Qué fue lo que más te sirvió de ahí o las cosas que más te sirvieron que recomendás? y bueno, yo soy mucho del podcast, o sea, Bien. va del... en realidad no solo el podcast, sino por ahí el video de YouTube también, Claro. o sea, el formato más largo, digamos, si se quiere. O sea, es Claro. algo que me gusta y que por ahí me ha servido, pero sobre todo no quedarse solo con eso, porque creo que hay un abismo entre... ¿La paja mental de ver el video? No, entre la teoría y la práctica. Bien, Porque bien. una cosa es tener mucha teoría de desarrollo personal Claro. y otra cosa es pasarla por el cuerpo. Bien. Creo que ahí es donde está el verdadero aprendizaje. O sea, a mí me ha pasado muchas veces decir, no, sí, yo la tengo reclara con el desarrollo personal o con esta habilidad o con esta distinción. Hasta que me pasa algo que en donde tengo que poner eso en práctica y me doy cuenta, no la tenía tan clara. Claro. Es como, No, evidentemente, y creo que es un camino de... como que no termina nunca también. O sea, no llega un momento, igual que emprender, o sea, no llega un momento en el que vos decís, ya me las sé todas, Ya tengo buena llegué, mentalidad, claro. Eso no pasa, Claro. ni en el desarrollo personal ni en el mundo del emprender. De hecho, Galperín, por ejemplo, Ujú. que bueno, es el fundador de la empresa más grande de Latinoamérica, él cada vez que por ahí le preguntan, o lo escuché al menos en varias entrevistas, Ujú. es decir, como un consejo, él dice que aprendan a disfrutar del proceso, porque dice, Mercado Libre recién está arrancando. ¿Entendés? Claro. O sea, te lo está diciendo Es un una tipo que locura. construyó Sí. un monstruo, y Sí. te está diciendo que el Mercado Libre recién está arrancando. Claro. Entonces, no hay un lugar al que llegar. No va a llegar un momento en el que vos digas, bueno, ya llegué. Sí. Eso Total. probablemente no va a pasar. Es como en la vida, o sea, resolvés algo del dinero, del emprender, de la mentalidad, tenés otros problemas, otros Tenés un desafíos. quilombo con la pareja, tenés un quilombo 100%. Es Aprendés parte. a estar con vos mismo, con tu pareja, tenés un hijo, no sabes ser padre y es 100%. todo- Por eso Sí, está sí. bueno adoptar como la mentalidad de, ante cada cosa que te pasa, es como, ¿qué puedo aprender de esto? Bien. O sea, no el por qué a mí o no no ponerse en ese modo víctima. Ujú. Bueno, yo siempre traigo por ahí un ejemplo que me pasó Sí. con mi viejo. Mi viejo falleció en 2022. Ahí va. Y mi viejo para mí era todo. O sea, Claro. era como mi ídolo, Nada, fue... Nada, lo tenía allá arriba, era la persona más importante en mi vida. Y hasta ese momento era mi miedo más grande era perder a mi viejo. O sea, era que mi viejo no esté. Bueno, se enfermó, tuvo cáncer. Ahí va. Eh, Mi viejo también. Cuando era Ok. chiquito, a los 5 años, falleció por cáncer también. ok, Total. ok. Te entiendo así, Ok. al 100%. Bueno, Sí. en ese momento, o sea, yo me acuerdo que cuando mi viejo falleció, Ajá. yo tenía como dos opciones, si se quiere, o dos caminos. Uno era el ponerme como en modo víctima, si se quiere, y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi viejo? ¿Por qué esta enfermedad de mierda? O sea, pero todo eso me llevaba a sentirme como el orto, o sea, a estar mal, a estar triste. En cambio dije, a ver, ¿de qué otra forma puedo ver esta situación o de qué otra forma la puedo interpretar? Y bueno, puedo agradecer de que mi viejo fue mi viejo, o sea, de que tuve un gran padre y no sé, no fue un desastre, de que fue un papá presente, de que fue un papá súper cariñoso, de que la enfermedad me permitió poder despedirme, si se quiere, porque no fue que de un día para otro ya no Claro. estaba más, sino que hubo un proceso en el medio en el cual me pude... Entonces empecé a buscar como motivos, de alguna manera, para que me llevaban a un lugar diferente, a sentirme mejor. Y bueno, o sea, yo me quedé como muy sorprendido de alguna forma porque lo que creía que era mi miedo, o sea, la tragedia más grande para mi vida, nada, terminó siendo como un gran aprendizaje
que, a ver, no deja de estar el duelo, no deja de estar el dolor, no dejas de extrañarlo tampoco, pero te permite atravesar todo ese proceso de una manera muy diferente. Claro, desde el amor, desde la paz. A mí lo que me pasa es, mi viejo quería hacer esto, bueno, es mi motivación para por ahí lograr esas cosas, ¿me entendés? Que yo ayudarle a mi vieja, comprarse una casa, esto, lo otro, no sé, distintas cosas que él hacía y ejecutaba, no sé, yo era muy chico, pero cosas que me cuentan, que veo, que me acuerdo, y es como motivación para meterla, así que 100%. Si le queremos dar un mensaje que Ale Bayone te gustaría dejar plasmado ahí en la gente, puede ser de la vida, de emprender, de lo que sea, que bueno, es un poquito lo que estamos hablando para cerrar el podcast, ¿qué le dirías ahí a las personas que están del otro lado? Ok. Nada, quizá les diría que hagan, o sea, que no se queden, digamos, con la duda o con la incertidumbre del qué hubiera pasado, sino que aprendan a esto, a ver por ahí ese error o el equivocarse o el que las cosas te salgan mal, no lo vean como que están fracasando, sino que véanlo como que es parte del aprendizaje, véanlo como, che, ¿qué puedo aprender de esto? Naturalicen, digamos, el equivocarse, el fracasar, porque de hecho, o sea, los exitosos más grandes están llenos de fracasos. Son los que más se equivocaron, son los que más fracasaron. 100%, sin ninguna duda. Entonces creo que la diferencia está ahí, entre el que fracasa 1, 2, 3 veces y se queda con que soy un fracasado, versus el que busca qué puede aprender de eso, qué puede hacer diferente la próxima vez. Y bueno, nada, o sea, no se cansa de intentarlo. O sea, sigue persistiendo y resistiendo, entiende que el proceso del emprender, que el proceso de la vida está lleno de altibajos, que hay momentos donde vamos a estar bien, hay momentos donde vamos a estar mal, y eso está bien también, o sea, está bien estar mal. Que esto, o sea, no se habla mucho del tema, porque de vuelta, o sea, muchas veces se muestra como lo lindo, se muestra lo que se quiere mostrar nada más, y no se muestran las vulnerabilidades, no se muestra toda esa parte que por ahí no está tan buena. Pero esa parte es justamente parte también. Lo más importante para mí. Es lo más importante, porque si no, o sea, la gente cree que nada, o sea, la vida de las personas que tuvieron resultado fue siempre fácil o siempre el camino lindo. Fue... Y no pasa. Y es eso. Al revés, somos los que más problemas tenemos. 100%. Y cuanto te va bien, más problemas tenés en el día a día. Y cuando haces más plata, hay más problemas y constantemente. La única diferencia es aprender a resolverlos y aprender a minimizarlos, creo. Hay gente que tiene un problemita y se ahoga en un vaso de agua, versus tenés problemas re graves y te lo tomás del amor, de la paz. Así que... Y quiero anclar algo que es parte de lo que dijiste, gente, la vida es una, y un poco a lo que se refiere Ale también de hagan, es pierdan el miedo no te lleva a nada bueno, te congela, o sí, está bien tener miedo, pero atravesarlo y hacer todo el proceso igual. Si nosotros dos hubiéramos tenido miedo de poner nuestra primera plata en anuncios, no nos estarían escuchando en este podcast. 100%. Así 100%. que lo cerramos ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ale, por venir. Nada, próximamente estará Andy cuando pueda coordinar con él y demás. Y nada, eso. No sé si querés dejarle algo más a la gente. Vayan a seguirlo a Ale. Si necesitan ayuda o lo que sea, escríbanle. Va a estar ahí respondiéndoles. Y bueno, vean su contenido, que también está buenísimo para crear, escalar o lo que sea. Su marca de e-commerce. Bueno, nada, sí. Una vez más por ahí muchas gracias por la invitación. Nada, un placer haber estado acá compartiendo por ahí este espacio. Y bueno, nada, desearte lo mejor en todo lo que viene, que creo que esto que estás haciendo suma muchísimo, porque hay un montón de gente por ahí del otro lado que está, nada, queriendo arrancar o queriendo progresar o queriendo crecer y bueno, contar con todo este tipo de contenido, cosa que por ahí cuando nosotros arrancamos eso no existía. No había un podcast o algo de escuchar a alguien hablar humanamente que esté detrás y algo real. Todo ese valor que aportamos por algún lado seguro que vuelve, así Total. Que nada, felicitaciones. Espero le haya servido, muchas gracias y un placer. Nos vemos en el siguiente episodio.